La psicología educativa es una ciencia relativamente joven, pero hunde sus raíces en el remoto pasado. Por eso se le puede aplicar lo que se ha dicho de la psicología experimental, que tiene un largo pasado y una corta historia. Según Berliner, en 1993, esta disciplina comenzó inadvertidamente como parte de tradiciones populares que trataban de educar a sus hijos, por ejemplo, antiguos rituales judíos e incluso interacciones de aptitud-tratamiento. De ese largo pasado habría que destacar algunas figuras eminentes que, a modo de raíces, han ido nutriendo sus pasos iniciales. Entre esos, Demócrito en el siglo V, que escribió sobre las ventajas de la escolaridad y la influencia del hogar en el aprendizaje. Un siglo más tarde, Platón y Aristóteles discutieron muchos de los contenidos de la psicología educativa: fines de la educación, educación diferenciada, desarrollo de las habilidades psicomotoras, formación del carácter, posibilidades y límites de la educación moral, relaciones profesor-alumno o métodos de enseñanza-aprendizaje. Quintiliano, en el siglo I después de Cristo, defendió la educación pública frente a la privada a fin de preservar los ideales democráticos. Condenó la fuerza física como método de disciplina, recomendando una buena enseñanza y un atractivo currículo para resolver los problemas de conducta. También aconsejó a los profesores de tener en cuenta las diferencias individuales y estableció criterios para la selección del profesor. Luis Vives, en su famoso libro, recomendó a los responsables educativos que debe haber una presentación ordenada de los hechos que se van a aprender, anticipando a esto a Herbart del siglo XIX. Advirtió que lo que se tiene que aprender debe ser practicado. De esta manera anticipó a Thorndike con su ley del ejercicio. Escribió también las diferencias individuales y las necesidades de algunos estudiantes, como son los sordos y ciegos, anticipando el trabajo de los psicólogos. Entre otras figuras destacadas está Comenio, que influyó en el pensamiento psicoeducativo, escribiendo textos basados en la teoría evolutiva y apuntó al uso de ayudas visuales para la instrucción. Recomendó también que la instrucción empezara por lo general y fuera progresivamente a lo particular. Descartes y Locke defendieron posiciones contrapuestas, pues Descartes defiende el protagonismo de las ideas innatas como base del conocimiento, mientras que Locke apela a las impresiones sensoriales, es decir, a la experiencia. Sin embargo, todos los especialistas están de acuerdo en reconocer a Thorndike como padre de la psicología educativa. Según Hottershall, la psicología educativa nace en el año 1892, cuando Stanley Hall llama a su estudio a 26 colegas para organizar la American Psychological Association, más conocida como APA. En ese corto espacio de tiempo se producen algunas aportaciones decisivas que harían posible el nacimiento de esta ciencia y con ella la aventura de unir dos mundos tan complejos como lo es la psicología y la educación. En esta etapa hay que incluir a 6 presidentes de la APA: Cattell, Dewey, Hall, Judd, Seashore y Thorndike, y otros gigantes como James, Woodward, Warren y Jerkes. De 1920 a 1960 se puede hablar de una consolidación. En estos 30 años de desarrollo, la psicología educativa ya tenía establecida una base empírica, centrándose en áreas tan sensibles como el aprendizaje, las habilidades humanas y el rendimiento educativo. También incluía cuestiones evolutivas, diferencias individuales y medidas psicológicas, es decir, tenía teorías, instrumentos de medida, diseños de investigación y análisis estadísticos para hacer contribuciones útiles a la práctica educativa. Pero en la década de los 40, la psicología educativa estuvo a punto de desaparecer porque carecía de campo propio, ya que otras divisiones como la evaluación, personalidad
o sobre todo la psicología escolar, trataban los mismos temas. Además, los enfoques estaban anticuados, había poca investigación significativa en las revistas científicas y los currículos eran ambiguos y sometidos a la moda del momento. En 1961, el presidente de la división, Gage, aventuró que la psicología educativa ocuparía en la década de los 60 y 70 una posición privilegiada, pasando así en 1960 hasta 2011 como una etapa de despegue hasta ocupar una posición avanzada en el cuadro de las ciencias, tanto en el auge que va cobrando el ejercicio de la profesión como por la investigación realizada y la calidad de sus autores. Por otro lado, en 1992 fue el año del centenario de la fundación de la psicología educativa. En 1996 se publica otra serie de artículos revisando de nuevo el estatus de la psicología educativa. En 2003, Zimmerman, presidente en ese momento de la División de Psicología Educativa, se ve en la necesidad de salir en ayuda de esta disciplina y pide la colaboración de los expertos para mostrar abiertamente las contribuciones de la psicología educativa a la educación y a la psicología en general. Así aparece el monumental libro de Zimmerman y Strong en 2003 titulado Un siglo de contribuciones, en el que van desfilando las figuras más brillantes de la psicología mundial, representadas por sus aportaciones más significativas, originales y valiosas. En 2006, esta misma revista Educational Psychology in Practice, con ocasión de sus 25 años de historia, hace una revisión de la psicología educativa analizando sus problemas actuales y sobre todo diseñando su futuro. Dentro de las críticas realizadas a esta disciplina, Jackson señala 4 fallos en la propuesta original de Thorndike. A. No distinguir entre las metas y métodos usados en las ciencias físicas y los de las ciencias sociales. Para Thorndike, la gente era tan fácil de estudiar como las piedras y los animales. B. No prestar atención a los contextos sociales e históricos en los cuales la gente vivía y en los cuales operaban las escuelas. C. Creer ciegamente que todos los logros de la ciencia eran deseables a pesar de los horrores de Hiroshima. Y D. Olvidar la dimensión estética de la ciencia, pues el arte de la psicología de la educación debe estar vivo como lo hace en cualquier otra rama de la ciencia. Grinder dice que la psicología educativa tiene 3 problemas principales: el alejamiento, fraccionamiento e irrelevancia. Según este autor, la psicología estaba alejada de grandes problemas educativos, estaba fraccionada con las materias y procesos de clase, entre otras críticas, las más frecuentes siendo el olvido del caso individual, la crisis de identidad, la mediocridad en la práctica profesional, etc. Ahora bien, hablando de contribuciones, son muchos los expertos que enumeran y describen las contribuciones de la psicología educativa a la educación, a la psicología y a la ciencia en general. Berliner señala las contribuciones personales de sus 4 gigantes de la psicología. Se refiere a James, a su estudiante Hall y al estudiante de Hall, Dewey. Finalmente, Mayer destaca las grandes contribuciones de la psicología educativa a la teoría cognitiva y a la práctica educativa. Hoy, aunque ya más sosegada, la psicología educativa sigue suscitando interrogantes en torno al presente y al inmediato futuro, especialmente en el marco profesional. Por eso, pasada ya una década de este siglo XXI, es conveniente hacer un balance sereno en el que se tengan en cuenta las críticas, lo que la psicología educativa no ha hecho, pero también las contribuciones, lo que ha hecho bien, que es mucho más en calidad y extensión hasta el punto de convertirse en una ciencia singular.